glorificando su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Si me pueden regalar un poquito de luz, por favor, gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Mi nombre es Hernán Iribarren, sirvo como siervo de esta iglesia y pastor de He Visto la Luz. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando por primera vez. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que la palabra de hoy pueda tocar sus corazones y puedan ser impactados y transformados por ella. Amén. Antes de iniciar, voy a dar dos anuncios rápidamente. Algo que la iglesia ha hecho por muchísimos años es algo que ha bendecido mucho a los miembros de la iglesia, a las personas que año tras año disponen de este tiempo, y es que año tras año nosotros como iglesia celebramos en el mes de febrero, celebramos una fiesta llamada la fiesta de las primicias, que lo que significa es que honramos al Señor con lo mejor de nuestro fruto. Esto es un acto de fe individual, esto no es obligado, esto no es algo que usted tiene que hacerlo porque el pastor lo dijo. No, esto es algo entre usted y el Señor. Y si podemos, y si usted quiere entrar en temas teológicos y quiere entrar en teología y hablar de que eso es solamente en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento eso no pasa, yo quiero decirle que nosotros estamos apegados a la palabra y que los mandamientos y toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es la verdad y la palabra de Dios. Ahora sí es verdad que esto lo hacían en el principio, en el Antiguo Testamento, pero nosotros hemos adoptado esto como un acto de fe que tenemos en el Señor que va a bendecir nuestro año cada vez. Así que el servicio de primicia será el 8 de febrero, a la 1 de la tarde, como todos los sugieres ya tienen los sobres de las primicias, así que los que desean un sobre levanten su mano y los sugieres se lo van a ir pasando para que lo vayan recibiendo. Si usted tiene preguntas sobre esto, venga donde mí, hablemos un ratico y podemos conversar un poquito mejor sobre lo que es este servicio de primicias. Amén. Los sobres van a estar allá atrás y lo pueden pedir también a los sugieres. Una cosita más, este miércoles tenemos culto de la iglesia completo, toda la iglesia junta este miércoles a las, nos reunimos a las 7 o 7 y media. 7 y media. 7 y media acá en la iglesia, el miércoles toda la iglesia tenemos culto de este miércoles para todos. Tendremos cuidado de niños, así que no falte, invite a un amigo, invite a alguien, vamos a recibir palabra del Señor. ¿Cuántos están alegres el día de hoy? ¿Cuántos vinieron con una expectativa de recibir algo de parte de Dios? ¿Cuántos vinieron el día de hoy quizás con una situación y quieren que el Señor o la palabra les demuestre que Él está con ustedes y que Él les va a guiar en este proceso? Amén. Qué maravilloso. Hoy vamos a darle un inicio a una serie de 4 mensajes donde vamos a hablar nada más y nada menos que de la palabra de Dios. Esta será una serie que va, oiga bien, que va a ayudarnos a crecer, que va a transformar nuestra vida, pero que también va a retar tu corazón. Que también vamos a decir cosas, la palabra nos va a decir cosas que nos va a retar y nos va a hacer sentir como que nos están apuntando un dedo al pecho. Pero eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. La palabra viene a servirnos para ser útil, para redarguir, para disciplinar, para bendecir, para guiar y para transformar el corazón de aquel que la escucha y la cree. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que quiero decir esto y quiero que por favor tratemos de hacerlo y que a partir del domingo que viene podamos traer nuestra Biblia en físico. ¿Cree que puede ser muy fácil o muy difícil hacerlo? ¿Cierto? Fácil es tenerla en el celular, pero
yo creo que es necesario que nosotros carguemos con nuestra Biblia. Así que les animo que si no tiene una Biblia, tiene una semana de lunes a sábado para comprarse una Biblia y para traer su Biblia física a la iglesia para que vayamos estudiando esta semana todo lo que vamos a estudiar de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, hoy que comenzamos esta serie y vamos a hablar de tu palabra, del poder, de la guía, de la gracia, de la dirección que tú nos das. Te pedimos que nos des discernimiento espiritual, Señor. Padre, aquellos que todavía no conocen de ti, Padre, que el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones y redarguir sus vidas para que puedan abrir sus corazones y aceptar sus vidas a Cristo, entregar sus vidas a Cristo, y que tú, Espíritu Santo, puedas traer transformación en ellos, Señor. Guíanos, muéstranos, Señor, habla a través de mí, Señor. Por favor, te pido que quites pensamientos humanos, pensamientos que solamente vienen de mí, y me ayudes, Señor, a apegarme a tu palabra, no quitarle ni a ponerle, y que esto sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Imagínese que usted está en alta mar y el mar está muy agitado, hay una neblina tan densa, que ni siquiera usted se puede ver las manos. Pero se revisa el bolsillo y de repente ve que tiene una brújula en la mano. Pero de repente llega alguien, y esto siempre pasa, llega alguien y empieza a hablarte al oído y empieza a decirte: no, esa brújula no sirve, esa brújula es vieja, esa brújula fue hecha por hombres hace miles de años. Esa brújula quizás te va a dar un norte equivocado, te va a apuntar a un lugar que no existe. Después viene otro por aquí, por la otra oreja, y te dice: no, tú no necesitas esa brújula, déjate llevar. Deja que tu instinto te lleve, deja que el agua te lleve por el lugar donde el agua te quiera llevar. ¿Qué digo con esto, iglesia? Esa es exactamente la condición de nuestra cultura el día de hoy. Exactamente la condición de nuestra cultura. Vivimos en medio de una confusión total, sin claridad moral ni dirección. Se nos dice que la Biblia, o que todos tenemos una verdad relativa. ¿Qué significa eso? Que bueno, que todos tenemos nuestra verdad, que lo que tú dices es tu propia verdad, que si tú miras al cielo y lo ves amarillo, bueno, sí, esa es la verdad porque Él lo ve amarillo. Esa es la cultura en la que estamos viviendo. Y la Biblia, dice la gente, que solo es un libro lleno de cuentos, un libro lleno de mitos antiguos, útil para la moralidad, pero carente de autoridad divina. Y yo quiero que nos pongamos a pensar un poquito en esto, porque es maravilloso. Si este libro es solamente el pensamiento de hombres que les llegó una idea y comenzaron a escribir y llenaron el libro, entonces vamos a cerrar nuestras puertas y nos vamos de aquí. Pero si este libro es la palabra exhalada por el Dios vivo, entonces este libro tiene poder para juzgarnos, para guiarnos, para disciplinarnos, pero por sobre todo tiene poder y autoridad para darnos salvación. Yo realmente con este tema estoy muy contento de tratar este tema, porque este es un tema que a mí me ha fascinado y me gusta desde el día de mi conversión. Porque desde el día de mi conversión el Señor abrió mis ojos y yo estoy pensando que en este año tengo tiempo que no hablo de mi testimonio y lo voy a hacer. Yo vivía con mis ojos cerrados completamente a lo espiritual, a la Biblia. Yo era uno que hablaba mal de la palabra cuando no conocía al Señor. Pero le doy gracias a Dios que vino a mi vida y abrió mis ojos para ver las maravillas de la ley de Dios, como dice el salmista en Salmo 119, versículo 18. Y eso no lo ha hecho conmigo nada más. Yo sé que eso lo ha hecho con todos los creyentes que ha venido a abrir los ojos. Así que mi deseo es que los que no conocen del Señor, el Espíritu Santo pueda abrir esos ojos y puedan experimentar las maravillas, la gracia, la gloria, el amor, el apapacho de nuestro Rey Celestial en nuestras vidas y en sus vidas.
¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? Iglesia, esta pregunta tiene repercusiones eternas. Porque si hay una persona que está acá o hay una persona que nos está viendo en línea y dice, bueno, sí, yo creo que existe Dios, pero no creo que la Biblia es su palabra. ¿Está conmigo? Sí, yo creo que hay un Dios, yo creo en Dios, pero yo no creo que la Biblia es su palabra. Si dice esto, no se está dando cuenta de que allí hay un problema. Y le digo por qué. Porque un Dios que no se ha revelado en un libro infalible, inerrante, perfecto, inspirado, es lo mismo que un Dios que no existiera. ¿Está conmigo? Si Dios no se revela en un libro, si hay un Dios que no se revela en un libro que es perfecto, que es inerrante, entonces no existe. ¿Por qué? Porque no podemos conocerle. Eso es como que alguien le diga un mito, y por ejemplo, vamos a ver si esto va acorde con eso. Que alguien diga, no, yo jamás he chocado mi carro, y de repente diga, toco madera. Eso es un mito para mí. Yo creo que la madera no tiene nada que ver con los choques de los carros. Y eso no lo hay en ningún libro. No hay un libro infalible, inerrante, inspirado que nos diga que si toco madera dejo de chocar o dejo de enfermarme. Eso es lo que nos está diciendo aquí. O sea, si Dios existiera, pero no se ha revelado en este libro perfecto, infalible, inerrante, verdad absoluta, entonces nosotros no tendríamos manera de cómo conocer a este Dios. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Se convertiría en un cuento o una historia de hadas. Es como para yo poder conocerle a usted, una persona que nos visita hoy por primera vez o una persona que yo nunca he conocido, para poder conocerle, yo tengo que tener una relación con usted. Usted tiene que conversar conmigo, pasar tiempo conmigo, abrirme su corazón para yo poder conocerle verdaderamente. ¿Sí o no? Para poder yo saber cómo es su vida, no solo lo que yo veo por fuera, sino lo que usted está por dentro, lo que está pasando dentro de usted. Bueno, iglesia, la Biblia es Dios abriendo su corazón y dándose a conocer quién es. Dando a conocer cuál es su voluntad, cuál es su plan de salvación y qué es lo que Él ha hecho y por qué. Así que si la Biblia no existiera, de verdad no haría mucha diferencia para nosotros si Dios existiera o no. ¿Por qué? Porque no podríamos conocerlo. Hermanos, nosotros hoy en día vivimos en una generación donde todo se duda. Dudamos de todo. Usted se pone a ver videos y viene alguien y le muestra una sorpresa para mostrarle que está embarazada. No, no te creo, de verdad, no te creo. Hay dudas. Dudamos en todo vivimos con una duda. Se duda de la verdad, se duda de la autoridad y se duda de Dios. Y tristemente se duda de la palabra, de la Biblia. Muchos dicen, no, eso es un libro escrito por hombres. Eso es un libro, no, eso es mito, eso no aplica a mi vida. Esa es tu verdad, pero no es mi verdad. Ya conmigo duda. Pero yo quiero decir algo antes que desarrollemos esto. Si la Biblia no es confiable, entonces nuestra fe no tiene fundamentos. Si la Biblia no es verdadera, no sabemos quién es Dios. Y si no sabemos quién es Dios, entonces no podemos tener salvación. ¿Está conmigo? Entonces, hoy vamos a comenzar con una verdad fundamental y vamos a titular este mensaje: la palabra de Dios es verdadera, confiable y divina. La palabra de Dios es verdadera, confiable y divina. Y el texto base que vamos a usar en esta predicación va a ser 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 17 y versículo 18. No sé si me tienen ahí los slides ok.
Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 es nuestro versículo base, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda obra. Iglesia, este pasaje o esto que acabamos de leer no es una opinión de Pablo. No es que Pablo se despertó un día y dijo: déjame escribir esto que me llegó a la mente. No, es una declaración doctrinal central de lo que creemos del Señor. Así que lo primero que quiero que hablemos es que la Biblia viene de Dios y no de los hombres. La palabra, la Biblia, viene de Dios y no de los hombres. Mire lo que dice ese versículo 16 al principio: toda la escritura es inspirada por Dios. Una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios. No algunas partes, no solamente el libro de Juan o no solamente el libro de los Cantares. No. Toda la palabra. Y mire, esa palabra inspirada es clave para lo que vamos a enseñar, porque en el original, en el griego, no sé si lo tenemos en la pantalla ahí, en el griego es la palabra, y no la voy a leer porque lo voy a echar a perder, pero significa, en el original, inspirada significa soplado por Dios. Y esto es muy importante de entenderlo, porque no significa que Dios le dio ideas a los seres humanos que escribieron y ellos escribieron como quisieron. No, el Señor sopló la palabra en ellos. Esto no significa que la Biblia sea el resultado de los pensamientos humanos. No, significa que Dios le dijo lo que iba a escribir letra por letra, coma por coma y tilde por tilde. Significa que Dios es el autor último de cada palabra. Dios usó a Moisés como a Moisés, usó a David como a David, a Pablo como a Pablo, pero el mensaje fue exactamente lo que Dios quiso revelarnos y comunicarnos. Pedro, en segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21, lo explica de una manera muy clara cuando dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay otras versiones que dicen que no son interpretación humana. No es que yo hoy me desperté y yo dije: bueno, Dios me dijo que voy a tener un Ferrari. O Dios me dijo que te dijera que te casaras con fulanito que no lo conoce o que tiene 7 años viviendo en el mundo. No, no funciona así. Viene de interpretación, termina diciendo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo vino, puso la palabra y ellos hablaron y dijeron lo que el Señor quería expresarle a su pueblo. Note esto, nunca fue traída por voluntad humana. La palabra no nació del deseo humano, nació del corazón de Dios. La palabra no nació del deseo de Dios de revelarse al hombre. Perdón, la Biblia nació del deseo de Dios de revelarse al hombre y eso lo cambia todo. Porque ahí es donde conocemos a Dios, conocemos sus atributos, su carácter, lo que hace, lo que hizo y lo que va a hacer en nuestras vidas. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando usted recibe una carta oficial del gobierno, digamos de inmigración o del IRS, usted no agarra la carta y viene y no, voy a editar esta carta, yo la voy a acomodar, esto no es así, la voy a corregir o voy a discutir. No, usted la lee con cuidado porque entiende que viene con autoridad. No fue mi tía María que me la mandó desde allá del rancho, no, viene del IRS. Y esto pasa igual porque cuando nosotros abrimos la palabra de Dios,
Nosotros no estamos leyendo opiniones religiosas. No estamos leyendo opiniones de hombres, ni consejos motivacionales, ni pensamientos antiguos. Estamos leyendo la voz de Dios. Estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos y quiere comunicarnos a cada uno de nosotros. Nosotros no venimos a juzgar la palabra viene a juzgarnos a nosotros. Y en este mundo y en esta cultura parece que es al revés. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra es viva y eficaz y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso explica por qué muchas personas se incomodan cuando leen la Biblia. ¿Alguna vez usted se ha incomodado cuando ha leído la palabra? Vamos a ser sinceros. ¿Sí o no? Porque hay veces que nosotros estamos haciendo cosas que nos gustan, que traen deseo a nuestro corazón, y de repente nos encontramos con un pasaje en la palabra que nos dice que no hagamos eso, y eso nos reta, eso nos confronta, eso como que me saca me saca de onda. Entonces empiezo a luchar entre, bueno, lo ignoro y sigo haciendo, o de verdad escucho y entiendo que lo que estoy haciendo, el Señor me está hablando en su palabra y diciéndome, esto no está bien. Aunque todos sabemos lo que estamos haciendo y sabemos si está bien o no está bien, pero la palabra viene a incomodarnos. La palabra viene a retarnos. La palabra viene a disciplinarnos. ¿Qué pasa cuando alguien viene a decirle a usted, vamos a poner un ejemplo, que su pastor venga a usted y le diga, mira, esto está mal, estás haciendo esto está malo? ¿Le incomoda o no? Le incomoda. Al principio usted lo siente y lo reta, pero después que viene de un corazón de amor y de compasión y se da cuenta de que, no, ya va, mi pastor tiene razón. Y no es que mi pastor me está hablando de su experiencia o de sus emociones, no, el pastor me está hablando con la palabra, me está diciendo, oye, no juzgues o no hagas esto, no hagas aquello. Iglesia, la palabra nos corrige, nos confronta, nos enseña, nos instruye, porque viene de Dios. Ella es viva, actúa, penetra y cambia. Lo segundo que quiero que hablemos sobre la verdad de la palabra es que la Biblia es una verdad que no cambia. Diga conmigo, la Biblia es una verdad que no cambia. No es como nosotros, que hoy decimos, sí, mañana vamos a desayunar a las 9 de la mañana. Pero me acosté a las 2 de la mañana viendo TikTok y después te mando un mensaje, no, estoy muy cansado, no puedo ir. No, que yo sí, tengo algo en la casa que te voy a regalar. No, resulta que ya lo voy a utilizar. No es como nosotros. Nosotros cambiamos, rompemos promesas. La palabra es una verdad que no cambia. Jesús mismo lo dijo y respondió a esta pregunta. Hay una pregunta. ¿Es confiable el contenido de la palabra de Dios? Y Jesús lo respondió en Juan 17:17, cuando dice, tu palabra es verdad. Jesús mismo lo dijo. Oigan quién lo está diciendo, el Hijo de Dios. Y observe algo importante. Jesús no dijo que la palabra contiene verdad. No, Él dijo que la palabra es verdad. Y cuando el Hijo de Dios habla, la verdad encarnada, el Mesías, el que vino a entregar su vida por nosotros, entonces no hay espacio de dudas. Porque si lo está diciendo el Señor, es así. El Salmo 19, versículo 7. Mire lo que confirma el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Mire lo que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Iglesia,
hermanos, gente que nos está viendo por la televisión, esta palabra es perfecta, es completa, es íntegra, sin defecto, inmaculada. La palabra de Dios no tiene errores. No le falta nada, no le sobra nada. Es perfectamente apropiada para el propósito por el cual fue dada. Tenga mucho cuidado si quiere añadirle y tenga mucho cuidado si quiere quitarle. Ejemplo, cuando nosotros construimos una casa y ponemos una base que el cimiento vino malo o está malo, pusimos un mal cimiento, todo lo demás se va a agrietar con el tiempo. Va a ver que cuando pase el tiempo las paredes se agrietan y todo esto se vuelve un desastre. Bueno, la Biblia es ese cimiento en nuestras vidas. No importa cuántas tormentas culturales puedan venir. No importa cuánto te digan que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello. No importa cuántas ideologías se levanten. La palabra permanece firme. Diga conmigo, la palabra se permanece firme. Aquí hay una aplicación directa para nosotros, iglesia. Si la Biblia es verdadera, entonces nosotros no podemos negociar su mensaje. No puedo cambiarlo. No puedo pensar o manipularlo a mi manera, no. No puedo tampoco suavizar la palabra para que me agrade a mí o para agradar a los demás. No puedo. Y no podemos torcerla para encajar. Porque lo dice claro, la palabra no se puede cambiar, no se le puede agregar ni se le puede añadir. Cuando decimos la verdad, la decimos con amor, pero sin diluirla. Ahora, y lo he dicho mucho, y esto es un ánimo para todos y cada uno de nosotros, y esto siempre me lo digo yo porque estoy siempre con ustedes y converso con muchas personas. No podemos ir en la calle dándole bibliazo a la gente. Usted es un pecador, usted es esto. La palabra dice que usted se tomó algo y usted va para el infierno. Demostremos amor con la palabra. Nosotros podemos decir cosas que van a retarnos, pero lo podemos decir con amor, sin cambiarlo, pero lo decimos con amor. Hermano, hermana, esto está pasando, esto está así, el Señor dice esto. Vamos a orar, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo hacemos? Vamos a buscar una manera para cambiar lo que está pasando. La verdad se proclama y esa verdad es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, la Biblia, una palabra de autoridad que cambia vidas. Una palabra de autoridad que cambia vida. Hermanos, Pablo no solo nos dice que la escritura es divina y verdadera, también nos dice que es útil. Y esto es muy importante para nosotros como hijos de Dios. La Biblia no es solo correcta en teoría, es una práctica para la vida diaria. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted ha visto a personas, o quizás hemos dicho a personas hipócritas porque predican una cosa y hacen otra? Y eso es algo que nos debe retar a nosotros como hijos de Dios. Porque si yo tengo un familiar a cual yo quiero ganar y yo voy a la iglesia y yo digo Dios te bendiga, ¿cómo estás? Todo este tipo de cosas, que lo que yo digo con la boca se refleje con mis acciones. No, pastor, yo en la iglesia me la paso bien, no hablo mal, no digo nada malo, pero ¿qué tal en tu trabajo? ¿Cómo te estás comportando en tu trabajo? O cuando sales de la iglesia te quitas el traje de cristiano y te pones el traje del mundo. ¿Qué pasa cuando hay una situación difícil en tu trabajo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Me da risa porque el otro día me pasó algo en el trabajo y honestamente mi carne quería responder
Yo trabajo con niños y trabajo con papás que son un poquito intensos. Yo doy clase de béisbol y a veces los padres quieren venir a la clase y quieren pagarnos a nosotros, pero quieren enseñar a los niños en la clase. Entonces hay veces que se intrometen en las enseñanzas y en estas cosas, y el padre hizo un comentario como que diciéndome que el que sabe es él y no yo. Y yo quería responder mundanamente, pero ahí con mis ojos abiertos, lanzando pelota, oré: Señor, yo soy un hijo de Dios, Señor, yo soy un hijo de Dios, Señor, ayúdame a responder con amor. No dije nada, me quedé callado. Pero es retante porque somos humanos y yo a veces, y voy a decir cosas que están mal. Y todos vamos a responder y vamos a decir cosas que están mal, pero vamos a demostrar que lo que predicamos, que lo que hablamos, lo vivimos en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice que la Escritura nos enseña lo que es la verdad, nos redarguye lo que está mal. Si usted está haciendo algo mal, nos lo muestra, nos corrige lo que se torció y nos instruye para vivir correctamente. Pero ¿cómo esto puede hacerse real en nuestras vidas si no leemos la palabra de Dios? Si no conocemos la palabra de Dios. O vamos un poquito más allá, si tengo dudas de si es o no la palabra de Dios. Iglesia, la palabra cubre cada área de nuestras vidas. Si usted está pasando por escasez, la palabra habla de eso. Si usted está pasando por problemas familiares, la palabra habla de eso. Si usted está pasando por problemas con sus hijos, con un hijo que se le fue, la palabra habla de eso. Vamos a la palabra para aprender a caminar conforme a cómo fuimos creados. Y es que eso me lleva a la ilustración que tengo, al ejemplo que tengo. Cuando usted compra un producto, viene con su manual en la caja, directo. Trae su manual del fabricante. Este manual fue para construir esta repisa, esta mesa. Y te dice paso a paso cómo armar la mesa, cuántos tornillos, cómo tiene que hacer, qué tools tiene que usar para que el producto funcione correctamente. Si usted ignora el manual, como nos pasan los hombres en ocasiones, el producto, o va a haber un problema con el producto. No es que el producto vino malo, es que nosotros no seguimos las instrucciones para que el producto funcionara de la manera como fue diseñado. La palabra de Dios es el manual del Creador para la vida humana, y cuando la ignoramos, entonces no vivimos con respecto a lo que fuimos creados. No es que Dios falló, no es que Dios se equivocó conmigo, Dios me hizo la oveja negra de la casa. No, no es que Él se equivocó, es que nosotros estamos viviendo fuera del diseño de Dios, fuera lo que Dios creó en tu vida. Aquí viene otra aplicación, iglesia, para nosotros. Y esto lo he repetido en las últimas semanas. Muchos quieren la bendición de Dios, pero ignoran la palabra de Dios. Muchos quieren paz sin obediencia. Quieren dirección sin sumisión. Y quieren seguridad sin compromiso. La Biblia es confiable porque su autoridad produce transformación real en aquellos que se someten a ella realmente. Yo estoy seguro que usted conoce hermanos cristianos que usted puede dar testimonios y decir: mi hermana camina con el Señor, mi hermano refleja el amor de Cristo. La palabra ha venido a cambiar el corazón, la vida de mi hermano. ¿Sí o no? Por último, iglesia, para terminar, la Biblia es veraz y perfecta. Punto número 4. Y yo
hay muchos argumentos bíblicos. Y vamos a hablar de 3 o 4 argumentos bíblicos para demostrar que la palabra es veraz y perfecta. Pero antes de entrar a eso, yo quiero decir algo que es importante. Porque si nosotros le argumentamos a las personas la veracidad y la verdad de la palabra, y que es perfecta, esos argumentos no van a transformar la vida de la persona. Quédese conmigo un momento. Eso no va a hacer que ellos abran su corazón y entreguen a Cristo. Eso no va a hacer que el argumento no va a venir a decir, no, sí, yo creo eso y voy a aceptarlo. No. Ahora, el argumento es bueno y lo usa el Señor para que la persona pueda conocer, pero lo que va a cambiar la vida de aquella persona que no conoce de Dios o que está dudando en la palabra es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a venir a la vida de la persona y la va a tocar y le va a dar el entendimiento para que el Espíritu Santo obre en su vida y esta persona pueda abrir sus ojos y maravillarse de la verdad de Dios. Los argumentos son buenos y tenemos que hablarlo porque quizás Dios usa el argumento para que la persona diga, wow, esto no lo había visto así, y después viene el Espíritu Santo, toca a la persona y dice, no, yo quiero escuchar más, yo quiero conocer más, yo quiero saber más. Hay algo en mí que hay un deseo que yo necesito conocer de lo que están hablando. Nosotros no solamente afirmamos que la Biblia es inspirada y autoritativa, afirmamos que es verdadera. Ojo, no es una verdad subjetiva, es una verdad absoluta. Es como que yo diga a los que tenemos 4 dedos de frente que este vaso es amarillo. Esto es una verdad absoluta de que el vaso es amarillo. Y esa verdad puede ser defendida con argumentos sólidos desde hace muchos años. El primer argumento que vamos a hablar o que quiero hablar es que la Biblia se autodeclara verdadera. Ella misma se declara autoverdadera. Lo vimos en Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Salmo 19. Tu palabra o tu ley es perfecta. Mateo capítulo 5 versículo 18. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la palabra. Todo va a pasar en este mundo menos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, iglesia, solamente en el Antiguo Testamento hay 4,000 referencias directas al hecho de que la Biblia es palabra de Dios. O sea, constantemente dice, vino la palabra de Dios a Jonás, vino la palabra de Dios a Moisés, vino la palabra de Dios a Isaías, vino la palabra de Dios a Jeremías. O sea, la Biblia dice claramente que ella en el Antiguo Testamento es inspirada por Dios. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos literalmente cientos de referencias al Antiguo Testamento, diciendo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Ahora, eso no se queda ahí, porque en el Nuevo Testamento, que comienza con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo mismo dice que esa nueva revelación también es palabra de Dios. Recordemos lo que Jesús dijo cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Iglesia, desde una perspectiva teológica conservadora, esto significa que la Escritura es veraz en todo lo que afirma. ¿Por qué? Porque procede de un Dios que no miente. Tito capítulo 1 versículo 2. Otro argumento que no lo tengo anotado, no pasemos al 2 todavía, que lo tengo aquí, es el cumplimiento de la profecía detallada. Ningún otro libro se atreve a predecir el futuro. Ninguno. Y no solo a predecirlo,
sino con exactitud matemática. Solo con respecto a la venida de Cristo, más de 300 profecías fueron cumplidas. Lugar de nacimiento, linaje, método de ejecución. ¿Usted sabe cuál es la probabilidad de que esto ocurra por el azar? 0. No es como aquellos que juegan lotería, los de afuera. Los cristianos no jugamos lotería, que es de 1 en 10 millones. No. 0. Y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 46, versículo 10. Segundo argumento, la confirmación arqueológica. A diferencia de los mitos de otras religiones, la Biblia está anclada en la historia real. Hay descubrimientos de manuscritos del Mar Muerto o la estela de Tel Dan que confirman la precisión de los nombres, lugares y eventos bíblicos que los críticos alguna vez negaron. Iglesia, toda esta información está disponible para ustedes allá afuera. Ahora, la arqueología no prueba que la Biblia sea divina, pero sí confirma que históricamente es veraz. Y hay ejemplos claros. El cilindro de Ciro confirma el decreto de Ciro mencionado en Esdras capítulo 1. La inscripción de Pilato confirma la existencia histórica de Poncio Pilato. Se consiguieron unos rollos en el Mar Muerto que demostraron que el texto del Antiguo Testamento es el que tenemos hoy y es prácticamente idéntico al de hace 2000 años. Tercer argumento, y para mí este es el que tira el micrófono, el que tira el micrófono, y es la unidad doctrinal a lo largo del tiempo. Aquí hay algo que no se puede explicar, iglesia, y es que la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 autores. Escuche bien, 40 personas diferentes. A lo largo de 1500 años, está haciendo matemática, 40 autores a lo largo de 1500 años en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego, con personas de diferente trasfondo, de diferente cultura, de diferente nacionalidad. Habían pastores, reyes, profetas, pescadores, médicos, prisioneros. Y aún así mantiene un hilo conductor en lo que está enseñando la palabra de Dios. Es increíble. Mantiene una unidad doctrinal perfecta. Iglesia, ningún libro en el mundo logra una coherencia como esta. Usted agarra a los 3 hombres más inteligentes del mundo con un IQ más alto del mundo. Agarra uno de Asia, uno de África y uno del continente americano y le da un tema y los 3 no van a hablar de lo mismo con un mismo hilo doctrinal. Jamás, imposible. Para mí, para Hernán Iribarren, este es el argumento que, dejando a un lado lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que siento y como siento a Dios en mi vida, esto para mí es como que 2 más 2 son 4. Pero a raíz de todo esto, hay un solo mensaje central que nos muestra la palabra. Y su nombre se llama Jesucristo. Toda la palabra apunta que Dios es santo, que el hombre es pecador, que Dios provee salvación y que esa salvación es a través de Cristo. Y que todo terminará en la gloria de Dios. Si usted hoy está aquí con nosotros y quizás usted vino con dudas, quizás usted vino con pensamientos diferentes del mundo, yo le animo a que nos acompañe en los siguientes 3 domingos
porque vamos a seguir desmantelando lo que hace la palabra en nuestras vidas. Vamos a hablar de lo que pasa cuando la leemos y lo que pasa cuando no la leemos. Pero lo más importante de todo es que yo no quiero que usted se vaya de aquí, porque yo estoy orando que el Espíritu Santo toque su corazón, pero que usted conozca que Dios le ama, que Jesús te ama, que no hay nada que tú hayas hecho que te aleje de ese amor de Dios, que no hay nada que te separe de ese amor que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y que puedas entender que cuando Jesús vino y murió en la cruz fue para darte vida eterna. De que si tú crees en tu corazón de que Jesús vino, murió y al tercer día resucitó, entonces esa vida eterna está disponible para ti. De que tú digas hoy: yo he vivido una vida llena de pecados, yo he vivido una vida llena de cosas malas y yo hoy me quiero arrepentir de todo esto. Ojo, arrepentimiento es dejar de hacer aquello malo que hacía y comenzar a vivir una nueva vida. Y hoy el Señor te ofrece eso. Hoy el Señor te ofrece a que regreses a sus brazos. Hoy el Señor te dice: aquí estoy esperándote. Aquellos que quizás conocen personas que han estado alejadas de Dios, sigan confiando en el Señor. Sigan poniendo su fe en Él, porque el Señor cambia vidas. Quizás lo que tú estás viendo hoy es oscuridad. Hoy estás viendo que quizás tu familia, tus hijos, tu esposo está en otro nivel y no tiene nada que ver con Dios, pero Dios no lo ve así. Y no podemos perder la fe ni la esperanza de que Dios en algún momento, en su tiempo, va a cambiar su vida. Porque más bien no nos enfocamos en nosotros cómo demostrar realmente a Dios en nuestras casas, a cómo vivir de una manera perfecta para que su esposo, su esposa, sus hijos puedan ver y decir: no, mamá o papá ha cambiado. Wow, mamá antes reaccionaba y decía esto, ahora no. Algo está ocurriendo en ella y yo quiero de eso. Y si te sientes retado por la palabra, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete y deja de hacer los pecados. Y el Señor se va a olvidar de eso así de inmediato. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias por este tema, Señor, que tú has traído a este lugar, a tu iglesia, Señor. Te doy gracias porque cada persona que está en este lugar, en esa silla, está aquí, Señor, con un propósito. Cada persona que ha venido y se ha despertado y se ha vestido para venir acá, no es casualidad que hoy tenía que escuchar este mensaje, Señor. Un mensaje que era necesario para sus vidas, un mensaje que demuestra amor para ellos. Espíritu Santo, yo te pido que tú toques cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú sigas, Señor, dando el discernimiento para seguir creciendo espiritualmente. Padre, que tú toques a aquellos que no te conocen, Señor, y que ellos puedan darse la oportunidad de escuchar, darse la oportunidad de conocerte mejor, Señor, de saber quién tú eres, de poder recibir ese poder y ese amor que solo tú puedes darle a ellos, Padre. Señor, cuida de cada persona en este lugar, Padre. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que todo malo, que todo engaño, que toda cosa que quiere venir a engañarnos como hijos de Dios y como personas que todavía no te conocen, Señor, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, Señor. Y yo oro para que tu palabra, para que tu verdad inerrante, perfecta, con propósito,
pueda tocar esos corazones, Señor. Que ellos puedan, Señor, sentir ese poder en sus vidas. Que ellos puedan sentirte que tú estás obrando en ellos, Señor. Padre, en estas 3 semanas que vamos a seguir hablando de este tema, Señor, sigue trayendo palabra de bendición. Sigue, Señor, demostrando lo que tú quieres hacer con nosotros. Sigue trayendo propósito en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, esta semana a enamorarnos, Señor, de la palabra, de arrodillarnos, de leerla, de buscarla, de meditar, de buscar cómo y el tiempo para poder leerla, Padre. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo oro por un crecimiento de fe. Yo oro por un nuevo nivel de fe en cada uno de los que estamos acá y los que nos están viendo. Señor, úsanos como instrumentos tuyos, Señor, para demostrar que lo que predicamos lo vivimos, Señor. Y perdónanos si alguna vez hemos fallado, Señor. Señor, oro también por salud, Señor, en este lugar. Toda persona que esté enferma, toda persona que se sienta mal, toda persona que tenga algún malestar, en el nombre de Jesús oramos por sanidad, Señor. Sánalo, Padre, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús, Señor. Cuida de nuestros hijos, cuida de sus vidas, cuida lo que entra a su mente, lo que ven en el teléfono, lo que ven en la tablet, lo que aprenden en la escuela, Señor. Cuídales, Señor. Y ayúdanos a nosotros a confiar plenamente en ti, que tienes el control de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo maravilloso. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos adorarte libremente, Señor. Bendice este lugar, bendice esta iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor, y que podamos seguir honrándote en todo lo que hagamos. Señor, llévanos con bien, cuida nuestra salida, nuestros carros. Oro por una semana llena de bendición, una semana llena de milagros, una semana donde tu poder va a demostrarse en nuestras vidas, donde el Espíritu Santo va a guiar cada decisión, cada palabra, cada situación y cada relación en nuestras vidas, Señor, Padre. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Nos despedimos con un fuerte aplauso al Señor.